Hola jóvenes, en este video vamos a tratar acerca del tema combinar correspondencia. Objetivo: el alumno aprenderá a utilizar la herramienta combinar correspondencia entre hojas de texto y hojas de cálculo. Puntos importantes que hay que considerar antes de utilizar esta herramienta. Número 1, es importante conocer cuáles son los elementos que componen una carta formal para poder identificar en ella las variables que se van a modificar. Número 2, contar con una base de datos con los registros que se van a ocupar para combinarlos en Word. Una tabla de datos, de preferencia en este caso en Excel, aunque puede ser una tabla que esté también elaborada en una base de datos como Access, por ejemplo. Número 3, diseñar una carta modelo en Word que se tendrá como plantilla para utilizar la herramienta de combinar correspondencia. Tipos de cartas. Dice, puede que creas que las cartas no tienen el mismo peso que hace unos años. Sin embargo, y a pesar de la irrupción de la tecnología, las cartas siguen siendo el medio de comunicación más acertado en muchas ocasiones. De hecho, cuando el objetivo es hacer peticiones o presentaciones formales, es fundamental saber cuáles son las partes de una carta y cómo desarrollar cada una de ellas. Tanto si quieres escribir una carta en formato tradicional, es decir, en papel, como si quieres escribir una carta en formato digital, que esta última es en la que nosotros vamos a trabajar. Tipos de cartas. Hay muchos tipos de cartas, las formales, las informales, las informativas y las comerciales. Nosotros vamos a abordar en este video un tipo de carta formal. Las cartas formales, a diferencia de las informales, utilizan una estructura concreta y diferenciada que deben de aplicarse para mantener un orden lógico en la redacción del texto, lo cual facilitará la lectura del receptor. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de una carta formal? Aquí tenemos los elementos. Lo primero que siempre va a ir en una carta es el lugar y fecha. Aquí en una carta formal, por ejemplo, no se alcanza a ver mucho, pero viene un número de oficio, el número del oficio y la fecha. Y el nombre del lugar, Gutiérrez, en este ejemplo, Gutiérrez Zamora, la fecha 28, fecha tal y el año. El destinatario, los datos del destinatario a quien va dirigida la carta, una línea de un saludo, estimado señor Hernández, estimado señora Ramírez, una línea de saludo. Y luego viene lo que es el cuerpo del mensaje, el cuerpo de esta carta, lo que queremos dar a conocer, la despedida y obviamente el nombre y la firma de la persona, del remitente, la persona que va a enviar la carta. Combinar correspondencia. Bueno, la herramienta de combinar correspondencia es una herramienta que viene incluida en el Word, pero ¿qué es un documento con combinación de correspondencia? Dice, se trata de un mensaje que se envía a muchos receptores distintos. En este contexto, la parte principal del documento es idéntica en todas las versiones. No obstante, como los destinatarios varían, hay determinados campos que deben de ser adaptados. Como se muestra aquí en el ejemplo, dice, los campos que se pueden modificar para una carta pueden ser, como estamos hablando de una carta formal, el nombre, el puesto, la empresa, una línea de saludo, entre otros. También se pueden introducir números de cliente u otra información personalizada en el texto de manera automática. Por ejemplo, aquí en estas imágenes, imagínense que tienen ustedes una carta modelo, una plantilla, pero va personalizada para cada uno de los clientes que ustedes tengan. Aquí, por ejemplo, que cuando yo haga mi carta una vez, automáticamente y la imprima, me genera el nombre del cliente 1, del cliente 2, del cliente 3, 4, 5 y N clientes, dependiendo tantos clientes como llegue a tener en una base de datos previamente guardada. Las instrucciones